hoy nos acompaña, como siempre, el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte. Doc, gracias. Un lujo tenerlo, como siempre, con nosotros. Muchas gracias. ¿Y hoy el tema? Bueno, hoy el tema está un poquito alejado de mi especialidad, pero lo que pasa es que realmente hay algunas figuras de la medicina que son notables y que no las tenemos presentes. En este caso voy a hablar del doctor Magnus Hirschfeld, que fue uno de los primeros sexólogos. No tenemos que ser fue el primer sexólogo, fue uno de los primeros sexólogos, pero con una característica. Hirschfeld fue el gran defensor de los homosexuales, especialmente en Alemania. Tenemos que pensar, Hirschfeld nace en 1860 y cuando él estaba en el apogeo de su carrera, en ese 1890 es que lo ponen preso a Oscar Wilde en Inglaterra por el famoso affair con Lord Douglas, entonces por homosexualidad. Es decir, en ese momento había una persecución de los homosexuales. Oscar Wilde se convirtió como el paladín, como el héroe, el mártir de esta causa, pero Hirschfeld en Alemania y como médico estaba defendiendo los derechos de los homosexuales, porque en ese momento existía la ley 175 del Código Alemán, en donde castigaba con prisión de 6 meses a aquella persona que tuviese o que fuese pescada en un acto homosexual. Estoy hablando del año 1900. Esta ley 175 recién fue derogada en 1960. Pero él llegó a que escritores como autoridades como Einstein, como Max Planck, como Helberg, es decir, una cantidad de intelectuales alemanes firmasen un petitorio para que fuese derogada esta ley 175. Estoy hablando del año antes de la Primera Guerra, 1912, por ahí. Así que fíjate vos lo avanzado que estaba y cómo fue a llevar un activista. Sí, no solamente fue un activista, pero él lo trataba de llevar. Él tenía una frase muy linda que después le figuró de epitafio, que se decía per scientiam ad justitiam. Por la ciencia hacia la justicia. Dice que la ciencia nos va a permitir entender mejor al hombre y nos va a permitir ser personas más justas. Creo que es una frase magnífica de Hirschfeld, y que él la puso en práctica, ya le digo, desafiando a las autoridades, diciendo, no, esto es parte natural de la condición humana. Vos fíjate que hasta 1950 o 60, en el DSM-4, el DSM-3, que era la guía de patologías psiquiátricas, estaba la homosexualidad como patología. Y él decía que no, que era una variación de la naturaleza, que era una variación del amor. Así mismo lo decía. Tuvo juicios notables. En un momento hubo un juicio de un general von Moltke, que fue acusado de homosexualidad con un príncipe heredero de la corte, con Eulenberg. Fíjate vos, es como si, no sé, dijésemos el general más notable del ejército alemán. Y él aparece a declarar y dice, sí, von Moltke es homosexual. Y es homosexual porque sí, lo que pasa es que no lo asume, pero bueno, aparece declarando en un juicio como este. O sea que es un personaje muy, muy, muy notable. Ya él tenía una clínica en donde, bueno, el término transvestismo es uno de los que él lo promulga. Y Freud escribía para las revistas de Hirschfeld. ¿Él lo empieza a utilizar, el término? El término transvestismo lo propone. Y es más, hasta empiezan ciertos intentos de operaciones de cambio sexual. La primera exitosa es después de la guerra, y no la hace Hirschfeld, porque Hirschfeld ya había muerto, pero la hace en Dinamarca. La hacen con un excombatiente norteamericano que decide cambiar de sexo. Un excombatiente, había peleado en la Segunda Guerra y fue a Dinamarca que le cambiaran el sexo. Pero todos los trabajos preliminares los había hecho Hirschfeld. Y Hirschfeld, es claro, cuando empieza el nazismo en el 33, por suerte él estaba fuera de Alemania, porque quemaron los libros, al lado de los libros de Freud quemaron los libros de Hirschfeld, y bueno, él se fue de Alemania, estuvo en Suiza, después pasó a París y después terminó en la Costa Azul, donde finalmente muere durante la guerra. Y justamente, como te decía, el epitafio de su tumba es esta frase: por la ciencia hacia la justicia. Muy buena esa frase. Excelente, por eso me parece que rescatar la figura de este hombre, de este luchador, de este hombre al que
Freud le tenía mucho respeto. Sí. ¿Murió joven? ¿Murió...? 50 y pico, 60 y pico de años, sí. Bien. Muy respetado por Freud. Respetado por Freud, respetado por toda la intelectualidad alemana, respetado por... Había un debate aún dentro de la comunidad homosexual alemana, si es que era bueno que Hirschfeld presentase las cosas estas tan científicas, tan moderadas, o no había que tener un enfrentamiento más frontal. Otro de los líderes de la comunidad gay en ese momento en Alemania era un señor Brandt, que era más anarquista, etcétera. Entonces él quería hacer un cambio más violento, pero Hirschfeld los contenía. Entonces, por ejemplo, invitaba a las autoridades, invitó un momento al jefe de la policía de Berlín a que viniese, a que fuese a visitar los restaurantes, los bares donde se reuniones de gay. Y les mostraba, estos son señores, son caballeros, fíjense, no son delincuentes, sí. Lo que pasa es que tienen una sexualidad distinta a la suya. Lo fue desde un lugar mucho más pacífico y natural. Un lugar mucho más pacífico, científico, mostrar con los libros que difundió, con películas. Vos fíjate, en un momento, cuando él visita los Estados Unidos, los diarios de Hearst, que era el amarillismo, los diarios, lo llamaban el Einstein del sexo. Porque era un hombre que se había dedicado a estudiar toda la vida el sexo cuando, bueno, estamos hablando del año 1900. Sí. Hoy a veces parece un tema tabú, y este hombre en el año 1900 había desarrollado toda una cantidad de documentación, de libros, y había planteado esta situación con respecto a la homosexualidad. Un gran aporte. El Einstein del sexo lo llamaban. Fíjate muy bueno. Y un gran aporte realmente para hoy vivir de una forma mucho más libre y... Bueno, fue, para todas esas cosas necesitan pioneros, paladines, y bueno, este fue uno de ellos, y que hay que recordarlo. Así es. Gracias. Gracias Doc. a vos. Seguimos con el programa.